La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Diga conmigo amén. Amén, así es. Estamos entonces avanzando en el conocimiento de Dios, estamos avanzando en el conocimiento de la persona de Dios en su propia persona. Eso es, estamos avanzando en el conocimiento de lo que dice la palabra acerca de Dios como persona. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo número 8, versículo número 11, eso lo leímos la semana pasada. Me conecto aquí porque este texto es muy importante en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Hebreos 8:11 dice la palabra: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Diga conmigo amén. Bueno, resulta que dijimos que este texto no está diciendo, no quiere decir que usted no necesite congregarse, que no necesitemos que nos enseñen. No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que la relación personal con Dios y el conocimiento que nosotros tengamos de Dios como persona nos llevará a la certeza, a la convicción, a la seguridad de saber quién es Dios. Para que cuando alguien nos quiera engañar, para que cuando alguien nos quiera decir algo que no pertenece a Dios, que no va de acuerdo con su palabra, ese conocimiento interno que tenemos de Dios, entonces nos lleve a rechazar, a resistir esa mentira, ese engaño, esa palabra mentirosa. Es eso, no está diciendo que no necesitemos instrucción, que no necesitemos el estudio de la palabra. Ahora yo quiero que me acompañe, por favor, acompáñeme a Jueces, el capítulo número 6, ¿sí? El capítulo número 6 y otros capítulos, es el capítulo de Gedeón. Jueces, el capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 11, Jueces 6:11. A ver, hagamos el cuadro, por favor, de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Póngale atención, míreme acá, no lea. Resulta que el pueblo de Israel viene de un tiempo donde el pueblo se olvidó de Josué y de sus enseñanzas. El pueblo escondió los escritos y cada uno, dice la palabra, empezó a hacer lo que bien le parecía. Entonces volvieron al mundo, empezaron a practicar las celebraciones que en esos pueblos se hacían, se llevaban a cabo, empezaron a hacer festividades patronales, de tal manera que Israel empezó a adorar demonios. Los demonios de ese tiempo son equivalentes a la Virgen María de este tiempo, a los santos, son equivalentes a eso. Y el pueblo de Israel lo que empezó a hacer fue a levantar altares para Baal y hacer imágenes de acera. Eran los dos demonios más fuertes que el pueblo de Israel empezó a adorar. A partir de eso, dice la Biblia, si usted lee a Jueces,
y lo ha leído, se dará cuenta que le estoy diciendo la verdad. Dice la Biblia que entonces Dios entregó al pueblo de Israel en manos de sus enemigos. Y empezaron a afligirlos, empezaron a robarles todo el grano, todas las cosechas, todas sus riquezas, empezaron a robarlo. De tal manera que ya el pueblo era un pueblo pobre, Israel era un pueblo pobre, era un pueblo afligido, que tenía que esconder sus cosechas, que tenía que esconder sus frutos, que tenía que hacer lugares donde sus enemigos no sospecharan que tenían guardadas las reservas, porque si no los dejaban con hambre. Ellos sembraban y sus pueblos alrededor no sembraban. Y cuando cosechaban, entonces venían por las cosechas y se las llevaban. Ellos se quedaban con hambre después de haber trabajado el tiempo en que se trabajaba en el año, y de todas maneras estaban con hambre. De todas maneras entonces tenían necesidades. En esas estaba este hombre. Versículo número 11 dice, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí está. Porque los madianitas, sus enemigos, venían y se le llevaban todo. Y el ángel de Jehová, mire, se sentó allí y empezó a hablar con él. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué haría usted si el Señor se le aparece mientras que usted está trabajando y usted puede identificar que es un ser celestial y le dice: Jesucristo está contigo, varón, mujer esforzada y valiente? ¿Qué haría usted? Piense. Este hombre, en vez de caer de rodillas agradecido, decir: amén, Señor, sí, tú estás conmigo, como todos sus hermanos israelitas, tenía reclamos en su corazón. Y Gedeón le respondió. ¿Sabe cómo le respondió? Con un reclamo. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío. Mire, la queja, el reclamo. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Póngale cuidado, deténgase allí. Como muchos cristianos, sí, como todos los no cristianos, como todos los religiosos, pero como algunos cristianos, Gedeón estaba ciego. Ignoraba su pecado. Póngale cuidado. ¿Sabe qué? Gedeón, él sabía que su familia tenía un altar a Baal, en el que quemaban niños, en el que ofrecían sacrificio, que tenía una figura de acera ahí, a los pocos metros de donde estaba hablando con el Señor. Pero no era consciente de que lo que les estaba pasando era por culpa, escuche, era por culpa del pecado de Israel, por la idolatría, por adorar esa clase de demonios. Él no era consciente. Él estaba preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? Y ¿sabe una cosa? Esta es una confusión que mucha gente tiene. Y la confusión los lleva a un conflicto impresionante, los lleva a una contradicción. Déjeme decirle, Dios no soluciona nunca las contradicciones que el hombre tiene. Porque por un lado tiene la imagen de acera, tiene el altar de Baal, y por otro lado está diciendo: ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué nos pasa esto? Como la mujer que es bien grosera con su esposo y dice: ¿por qué será que ese hombre no me trata bien? Como el hombre que es bien altanero con su esposa y dice: ¿por qué será que mi mujer me desprecia y se me niega? Así. Como el hombre que hace torcidos en sus negocios y dice: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué Dios es así conmigo? ¿Qué le pasa a Dios conmigo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué Dios no me trata mejor? No sé. Y tienen el pretexto, ¿no? Ayuno y oro.
pero no han perdonado. Así estaba Gedeón, en una contradicción. Léalo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Oiga, Jehová no tiene razón, Jehová es injusto, el Señor está haciendo cosas que yo no merezco, ¿por qué nos pasa esto? Siga leyendo. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Los hechos. Conocer a Dios en el nivel de sus obras. Eso era lo que estaba preguntando Gedeón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor nunca se esforzará por empezar a explicarle: mire mi hijo, venga yo le explico, hijito mío. ¿No estás viendo que tenés aquí a pocos metros un altar de Baal y una imagen de acera que representa todo lo que se hace con los ídolos en este tiempo? Todo, María y todo lo que María produce en el mundo religioso representa eso. Él no, como no se tomó ningún trabajo de decirle a aquel que recibió el talento y después dijo: no, yo lo tenía aquí enterrado, téngalo, lo que es suyo, porque yo conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por eso enterré tu talento, aquí está, lléveselo. El Señor le hubiera podido decir: ve, cabezón, ¿cómo me venís a decir que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Quién te dio el talento? Yo te lo di. Y apenas es justo que me lo pusieras a trabajar. No, él no le dijo eso. Él, de acuerdo al conflicto, a la confusión y a la contradicción del ser humano, juzga. ¿Qué le dijo al del talento? Le dijo: listo, así como tú lo dices, porque sabías que yo era hombre duro, que recojo donde no sembré, que ciego donde no esparcí, debías de haber dado mi dinero a los bancos para que yo en este momento pudiera recibir lo que es mío con los intereses. Nunca le dijo: hombre, cae en cuenta. No, nunca se lo dijo. ¿Qué le dijo a este hombre? ¿Qué le dijo a Gedeón? Y mirándole Jehová, mirándole como quien dice: qué ignorancia la de este muchacho. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe qué podemos aprender? Dios no va a entrar en conflicto con nosotros. Dios no va a empezar a explicarle algo que usted y yo deberíamos saber, que si no lo sabemos es porque no conocemos a Dios. El Señor dice: bueno, tu conflicto a un lado, lo que yo te vengo a decir es que con esta tu fuerza, con lo que hasta hoy has recibido, vas a vencer a tus enemigos. No, usted no me escuchó. ¿Cuál es el conflicto tuyo? No, yo no lo sé. ¿Cuál es el problema que has visto en Dios? Dios no tiene problema, el problema está en nosotros. Listo, pero ves algún desacierto en el Señor. El Señor te dice: ¿cuál es el problema? Con lo que conoces de la palabra, obedécelo y vencerás a tus enemigos. Eso es. No es ningún otro problema. Ve con esta tu fuerza. No te lo digo yo, no te lo mando yo. ¿Y cuál es la reacción de ese hombre lleno de conflictos? ¿Cuál es la reacción? Entonces le respondió otra vez la queja: Señor Jehová. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, pobrecito yo, qué pecado. Y usted me manda a mí, si yo no tengo con qué comprar una espada ni siquiera. No, Señor, ¿por qué me pide eso a mí? ¿Por qué me pide a mí que diezme si yo no me alcanza? ¿Por qué me pide a mí que ame a mi esposa si pobrecito yo, a mí nadie me dio amor? Soy pobre, qué pecado yo. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, el más feíto. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ay, todavía no lo cree, no lo entiende. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la carne, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no te preocupes, no tengas temor, no morirás. Si el propósito de Dios durante toda la vida ha sido que el hombre conozca a Dios y que lo conozca cara a cara. Y Gedeón, ay, lo vi, me voy a morir, tranquilo, pasa a ti. El propósito de Dios, la intención de Dios es que todos lo conozcamos. Hola, tenga cuidado con algunas enseñanzas que haya podido recibir. Tenga cuidado con algunos principios que no son bíblicos, donde le dijeron a usted, ah, eso hermano, que quiero conocer a Dios. No, hermano, la Biblia y punto, la Biblia y ya, no necesita más. Tenga cuidado con las personas que dijeron, quiere saber de Dios, venga a mí, yo le digo, ¿qué dice Dios de usted? No, tenga cuidado, no es así. La intención de Dios en todo tiempo ha sido que lo conozcamos personalmente. No, usted no está escuchando. La intención de Dios es que lo conozcamos a Él, no por lo que otro nos dice, no por lo que otra persona nos dice, no, sino por lo que es Él, y que es posible hoy, por la sangre de Jesús, acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, para conocer quién es Dios, para disfrutar de su presencia. El que puede disfrutar, hermano, de la santidad del Señor, el que puede tirado por ahí en el suelo, en la cama, disfrutar de la hermosura del Señor, chillando ahí en medio de mocos y lágrimas, ese sí sabe que Dios quiere revelarse al ser humano y tener una amistad cercana con Él. Gedeón dijo, uy, me voy a morir porque lo vi. No, pasa a ti, no hay problema, eso es lo que yo quiero, que me conozcas. ¿Quién dice amén a eso? Sí, Señor. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó, póngale cuidado, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, que es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Era tanta la confusión y el desconocimiento de Gedeón con relación a Dios, por la herencia que venía arrastrando de ignorancia, porque el pueblo de Israel solo lo conoció en el nivel de sus obras, ni siquiera de sus caminos. Entonces, él se imaginó que Dios, que Jehová, era otro Dios más, otro Dios más. Entonces, él levantó altar ahí, escúcheme, junto al altar de Baal y junto a la figura de Acera, él quiso levantar altar, y él le dijo, el Señor dijo, bueno, ¿qué le digo a este? ¿Qué le digo a este si este no sabe lo que está haciendo? ¿Sabe eso qué es? A ver, ¿sabe a qué es semejante eso que hizo Gedeón? Es semejante a lo que muchas familias, por ignorar quién es Dios, hacen en este tiempo. Las familias que se llaman cristianas tienen el lugar de oración, donde está la Biblia, no sé qué más tengan, una alfombra para arrodillarse, el lugar donde hacer el devocional con su familia. Pero saliendo de ese cuarto de oración, en Navidad, en diciembre, tienen el arbolito, tienen el pesebre, y quieren que Dios esté contento
compartiendo la adoración al divino niño, a María, a Acera, y que se esté ahí, tranquilo. Aquí le tengo altar al Señor, pero salgo y dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ay, sí, y normal. Eso quiso hacer Gedeón. Gedeón dijo, otro más, otro altar más. Aquí no hay problema, porque Jehová es otro Dios más, como Baal y como Acera. Eso pensó él, como piensan muchos cristianos, que es el asunto. Ay, déjese de tanto cuento, pastor. Ay, tenemos libertad en el Señor. No conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, conocerías que la palabra es verdad, cuando dice que debemos apartarnos de la mundanalidad, que el que se quiere hacer solamente la intención de hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. El año pasado, antepasado, un hombre me dijo, pastor, no soporto más ver tanto legalismo en este lugar, tanto extremismo. El evangelio es un evangelio de libertad y usted se pone con esas cosas. Yo me voy. Bueno, en eso sí no lo puedo ayudar. En eso no puedo hacer nada. Si usted no ha entendido y no ha conocido a Dios, pero la Biblia dice, ¿qué cosa? La Biblia dice, de ahí no me puedo mover. Perdónenme. Entonces dice, póngale cuidado. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Mire cómo el Señor dice, usted quiere hacer las cosas a mi forma, conózcame, yo no comparto mi gloria con ningún ídolo. Arrase con todo lo que tiene. Pastor, pero es que un gran salmista dijo que el Halloween es una gran fiesta familiar. Bueno, entonces créale a los hombres y no le crea a Dios, porque Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Y a veces nos es más cómodo conocer a Dios a través de lo que otro dice que de lo que la Biblia dice. Y usted y yo, hermano, no podemos conocer a Dios sino a través de lo que la Biblia me dice a mí y le dice a usted. El resto son cuentos, pensamientos de hombre. El resto son conceptos. El resto son opiniones humanas que ofenden a Dios y que dañan la comunión entre la iglesia y el Señor. ¿Sabe por qué? Entre más grande la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Jesucristo, menos poder, menos fuerza tiene la iglesia, porque cada uno está conociendo a Dios de la manera que un hombre se lo presenta. Que Dios es la prohibición del color negro, que Dios es la prohibición de esto, de aquello, de lo otro, que así lo conocen. Y creen que Dios no está preocupado, sino no se ponga, no use, cuidado, quítese, no, ay, el negro es del diablo, la estrella de 5 puntas es del diablo. Hermano, Dios es más que eso. Dios es más que eso. Dios trasciende esas minimidades, hermano. Él es grandioso, maravilloso, eterno, poderoso. Entonces le dijo, ahora a mi forma. Acabe con el pesebre, acabe con el árbol de Navidad, ya no vuelva a celebrar Halloween, ya no vuelva a celebrarle a María el mes de mayo, ya no le rinda culto, honre a su mamá todos los días, cada 8 días, pero no me vuelva otra vez a adorar ídolos, a Acera, en esos días especiales que el mundo adora a su ídolo, no más. Bueno, Señor, ya le entendí, pero le dio miedo, como le puede dar miedo a un cristiano decir, este año no voy a hacer pesebre, este año no voy a hacer el arbolito, este año no le voy a celebrar a mi mamá, le vengo celebrando todos los días de la vida, su vida, su salud, vengo dándole regalos cada vez que puedo, vengo abrazándole y dándole besos a diario, ese día no participo de nada. Ay no, pastor, no tiene corazón, pastor. Si yo le hiciera caso a todas las llamadas que me hacen diciéndome cosas, que porque digo lo que dice la Biblia, bueno, ya estaría hablando de lo mismo.
que los demás hablan. Bueno, no todos, algunos. Y dice aquí la Biblia, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo hizo de noche, para que no me vayan a criticar, porque es que la falta de sanidad interior también me lleva a sentirme mal si me rechazan. ¿Qué van a pensar de mí? No me van a volver a visitar, no van a volver a compartir conmigo, van a decir que me volví un legalista, un extremista, un fanático. Ay, no, eso sí no lo podemos hacer. Se le vinieron encima, lo querían matar, pero Dios lo guardó. Hola, Dios lo guardó, así como lo guarda a usted y me guarda a mí. Entonces, escuche. La posición de Gedeón es la posición de muchos de nosotros, que sin saberlo, siempre hemos querido tener una opción. La imagen de acera y el altar de Baal, para los israelitas era como la opción de recurrir a otro cuando Dios no me escucha. Y como por causa del pecado, el Señor dejó de escuchar a Israel, entonces fueron a Baal. Yo no sé si le sirva esto que le voy a decir, pero muchas veces yo buscaba oración, recién convertido, buscaba oración por un dolor, pero tenía la pastilla aquí en el bolsillo, pensando siempre, si la oración del pastor no me sana, aquí tengo la pastica. También entonces le decía, pastor, ayúdeme a orar porque necesito una provisión económica, ¿cierto? Entonces él me decía, hermano, mire, cuando llegue a la casa usted va a orar así, de esta manera, tome la Biblia, lea esto y ore. Listo, y yo antes de orar, entonces tomaba el teléfono y llamaba el gota a gota, llamaba el pagadiario y le decía, ¿qué hubo? ¿Usted tiene platica? ¿Por qué, don Héctor? ¿Va a necesitar? Pues de pronto. ¿Y cuánto necesita? 1 milloncito. Sí, para usted lo que sea, y si no lo tengo lo consigo. Ah, bueno, ya estaba tranquilo, colgaba el teléfono, me iba, abría la Biblia y oraba por la provisión. ¿Sabe cómo? Pensando en que si Dios no respondía, tenía la opción. Ay, hermano. Si Dios no me da paz, la Navidad me da paz. Si Dios no me da alegría, la panderetica de tapas me va a dar alegría. Las luces, los bombillos, las bolitas y las guirnaldas. Y a veces uno no entiende eso, hermano. A veces uno no entiende que la ignorancia, escúcheme, la ignorancia es el mayor pecado que la iglesia acepta. El ignorar quién es Dios, el ignorar qué quiere Dios de nosotros, qué pide el Señor. Entonces, eso nos hace mire, ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios porque Él, en el primer año de mi vida cristiana, bueno, como año y medio, ¿sabe qué? Me dejó sin opciones. En 3 ocasiones, con relación a la salud, 3 veces me dejó sin opción. Hermano, ya nadie me podía ayudar, nadie. Entonces, ¿qué me quedaba de otra? No, pues ya fui donde el médico, donde el especialista, me dijeron, a causa de la hepatitis mal curada que usted tuvo a los 8 años y que al año de haberle pasado la hepatitis usted se tomó más de media botella de martini, en la primera comunión al escondido me la tomé, y a causa de que a partir de los 12 años usted tomaba licor todos los días, lo tenía escondido allá en el armario, allá tenía la canequita y tomaba todos los días, hasta los 36 años, que fue que conocí al Señor. Entonces el médico me dijo, usted lo único que le espera es una cirrosis hepática, en cualquier momento se le destapa, porque yo estaba con esas dolencias, me mandaban inyecciones, me mandaban cápsulas, me mandaban de todo. Y en diciembre del primer año que me convertí, del año 99, tenía yo 3 meses de una crisis hepática. Tomaba y tomaba cosas, me inyectaban, iba donde un especialista, iba donde un médico.
Y a finales de diciembre, ya con el olor del año nuevo, voy donde el médico y le digo lo que me pasa. Le dije, tengo un dolor de cabeza que parece que la cabeza se me va a explotar. Tengo un dolor en todo el cuerpo como de un virus bien terrible, como esa quiebrahuesos, peor. Me duelen las coyunturas, tengo fiebre. Me dijo, ¿y cómo está su deposición? Le dije, no, es rojo, un agua roja, caliente. Dijo, no, don Héctor, ya empezó. Hospitalícese ya. Ya, hermano, ya. Donde él me hubiera dicho, venga, hagamos este tratamiento, yo creo que ahí había seguido. Pero como me dijo, no hay nada que hacer. Hospitalícese, pero usted sabe cómo es. De eso no se para nadie. O sea, muerte. Entonces me voy así, todo débil, tembloroso, porque casi no me podía ni parar esa cabeza así. Y me tiro al piso y le digo, Señor, ahora sí le digo, ¿qué hago? Y como enseñándole a un niño, el Señor me dice, tome esa bolsita donde tiene los medicamentos, era un bolsón así. Tome esa bolsita donde tiene los medicamentos y hágale un nudo. Y tírela a la basura y metámonos en 3 días de ayuno. Y yo le dije, bueno, Señor, así lo hice, lo amarré. Y al tirar eso a la caneca de la basura, yo sentí que algo se me iba ahí, como la esperanza humana de poder sanarme. Y yo me tiré en una cama, hermano, 3 días, porque no me provocaba ni levantarme de ahí. Al tercer día el Señor me cambió el hígado y me dijo, tienes hígado nuevo, cuídalo. Pero dele la gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dele la gloria al Señor. Me aterra que en esa ocasión y en otras 2, el Señor me dejó sin salida, sin opción. Yo no sé si usted querrá decirle, Señor, déjeme sin opción, quiero creer en usted. Yo no sé. Porque ahí en ese momento yo pude conocer un poco más de Dios. Saber que Él tiene la mejor intención, pero necesito confiarme en Él, necesito no hacer lo de Gedeón, ahí tengo el altar de Baal por si este me falla. No, Él no me va a fallar. Hola, Él no nos va a fallar. Eso es. Gedeón entonces no conocía a Dios y quiero avanzar diciéndole, no sé si usted recuerda un estudio, esos microestudios que doy martes, miércoles y jueves, donde hablamos de saber y conocer, la diferencia de estas 2 palabras. Saber entonces es tener una información de algo, ¿sí? Tener una información. ¿Usted ha ido a alguna parte en el extranjero? Yo pongo como ejemplo esto. Yo tengo la información de que en Israel hay una ciudad llamada Jerusalén, la misma que habla la Biblia. En Jerusalén hay una mezquita que se llama la Mezquita de Omar, que está ubicada en gran parte del templo, que fue el templo de Salomón, destruido ya. Yo sé eso, yo lo sé, tengo esa información. Y sé también que a un lado de la Mezquita de Omar se levanta la única pared que quedó en pie del templo de Salomón, y le llaman el Muro de los Lamentos. Yo sé eso, pero no conozco, porque saber y conocer son 2 cosas diferentes. Saber es tener una información, conocer es tener una experiencia personal. ¿Hola? Eso, entonces aquí me conecto con lo que estamos hablando. La palabra conocer, en el griego y en el hebreo, tiene 2 significados, 2 palabras diferentes, distintas. Una de ellas, ginosko, G-I-N-O-S-K-O, ginosko. Esta palabra significa conocimiento exterior, conocimiento por lo que se dice de una persona, conocimiento por lo que él ha hecho. Usted puede saber que aquí en el llano hubo personas que ayudaron a hacer de este llano una ciudad, una región excelente, bonita. Hay personas que hablan de gente en el pasado. Yo no la conocí, pero yo puedo conocer un poco más si voy a un libro y conozco sus hechos, conozco su conducta personal, lo que él logró. Ese conocimiento es un conocimiento ginosco y necesita la intervención de otro para que me diga lo que yo no conozco, lo que no conocí de esa persona.
En esto de conocer a Dios, precisamente está allí. Una gran cantidad de la iglesia conoce a Dios por lo que otros dicen. Por favor, perdóneme que le repita, a veces le repito cosas, yo le digo, Señor, yo ya dije eso, me dice, vuélvalo a decir. Tal vez explicado de esta manera, alguien que no lo había entendido, lo va a entender. Le digo, entonces el conocimiento de Dios, el conocimiento ginosco, es el conocimiento que alguien nos da de algo que él conoce. Y yo no estoy seguro si lo que él conoce es lo correcto o no. Entonces muchas personas escucharon de Dios, que Dios se mueve así, que Dios se mueve. Voy a decirle algo. Alguien conoció de un ministro que dijo, usted habla lenguas, usted no ha sido bautizado en lenguas, usted no puede servir en la obra. Usted tal vez difícilmente se salva. Y esa persona que no habla lenguas recibe el concepto de un Dios, bueno, que no hace acepción de personas, acepción. No, recibe un concepto de un Dios que hace acepción de personas, que tiene sus escogidos, que ha creado un estatus donde están unos y otros no están. Mal, ese no es Dios. Pero dijo, entonces él decía, vengan acá los que han sido bautizados en lenguas. Yo no sé de dónde se inventaron eso, porque la Biblia no habla nunca de un bautismo en lenguas. Entonces vengan acá los bautizados en lenguas, los que no están bautizados en lenguas, quédense allá, nosotros vamos a orar por usted. O sea, nosotros somos la élite del cristianismo, usted tiene que recibir lo que nosotros le demos. Mal, error. Y conocieron, por la información de alguien, conocieron a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Yo sé que usted me está entendiendo. Ese es el conocimiento ginosco. Por lo que otro dice de Dios, por lo que otro cuenta. El pueblo de Israel tenían el conocimiento ginosco de Dios, porque sus padres les decían, mi abuelo me contó que en el otro tiempo Jehová abrió el mar rojo y que es con mano poderosa, que es un Dios impresionante, que eso acabó con cientos de personas allá en el mar, porque se les vino el agua que nos respetó cuando nosotros pasamos, entonces se le vino encima al ejército de Faraón y nos salvó de una manera impresionante. Ay, qué bonito, pero no era sino un cuento. No era sino algo. Ese conocimiento es un conocimiento exterior que necesita de la intervención de alguien para conocer a Dios. Pero está el otro conocimiento, el conocimiento cuyo significado es oída. Oída. O-I-D-A. Conocimiento por experiencias personales, conocimiento interior. No requiere de la enseñanza de un hombre. Otra vez Hebreos capítulo número 8, para que usted se conecte con esto. Hebreos capítulo número 8. El versículo número 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aleluya. ¿Está entendiendo de qué se trata esto? ¿Está entendiendo cómo la Biblia dice, hermano, que necesitamos conocer a Dios de una manera tan personal que yo pueda, por el conocimiento que tengo de Dios, saber si lo que usted está diciendo es real o no es real? Y esto le acaba de confirmar a usted que este tiempo no es tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que tenían la voz de Dios en su boca, que nadie les podía refutar. Ya eso no es así. Ya no necesitamos la función de los profetas del Antiguo Testamento, porque es Dios mismo, con usted y conmigo, dándonos a conocer quién es Él. Ah, pero perdóneme, porque es que parece que yo ofendo con algunas cosas que digo. Perdóneme. La pereza del cristiano, la pereza de meterse en ayuno, de estar a solas, encerrado para Dios, diciéndole, Señor, quiero conocerte, Señor, háblame, Señor, visítame en esta hora, sacúdeme, yo quiero verte, quiero tocarte. Ay, no, pastor, no diga eso. Esa pereza
hace que el cristiano le parezca más fácil ir donde el tal profeta del Antiguo Testamento, viviendo en la gracia, a decirle, ¿qué dice Dios de mí? Dígame. ¿Qué palabra tiene Dios para mí? Dígame. Entonces el profeta dice, oh, racachica, cacacaca, el Señor te dice. Y va y sale corriendo y hace lo que le dice el profeta y le va mal. Por eso es que Dios se asegurará de que le vaya mal a aquel que confía en otro hombre. Y le dice, ¿qué dice Dios de mí? Dios se asegurará de que le vaya mal, porque ahí está en la palabra. Si usted y yo no le queremos hacer caso, problema suyo y problema mío. Pero la Biblia dice claramente, hermano, ya nadie te va a enseñar lo que te diga Dios, porque la sangre de Cristo me da la dignidad suficiente para acercarme confiadamente al trono de la gracia y tener una relación personal, Él y yo solitos, Él y yo, que cuando alguien me venga a decir algo, yo por la presencia de Dios que hay en mi vida, puedo juzgar si es verdad o no lo que me están diciendo. Dele la gloria a Dios. Entonces, dese cuenta, mi hermano, dese cuenta que hoy estamos en una bendición muy grande. Mire, voy a decirle otra cosa, perdóneme, no hay ninguna intención de hablar, si usted me ve hablando mal de un ministro, yo estoy hablando mal de mí. Lo que yo quiero decirle a usted es que despiértese, usted no puede seguir confiando en hombre alguno, no. Y si digo algo malo, yo soy responsable de eso también porque yo soy un ministro. Y quiero decirle algo, en otro tiempo, los ministros lo que hacían era tratar de conservar ellos un conocimiento que no le daban a la iglesia, para tener superioridad sobre la iglesia. Le digo una cosa, lo que usted sabe lo sé yo. No hay ninguna diferencia, escúcheme, ese es Dios. Pero a veces, hermano, el querer ser superior a los demás, entonces hacía en otro tiempo que el ministro no dijera todo lo que sabe y guardara sus reservas para decirle al otro, no, hermanito, lo que pasa es que usted, o sea, estatus, niveles de conocimiento, no, hermano. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Que ninguno se enseñoree de su hermano, que ninguno se enseñoree de su hermana, que el ministro le cuente todo lo que sabe del Señor a la iglesia, para que todos junticos vamos de la mano en ese conocimiento del Señor, oiga, disfrutando y viendo la gloria de Dios cada día. Porque de esa manera nadie se va a sentir más que otro. De esa manera nadie va a decir, oh, lo que pasa es que, ¿qué te digo? Que ese es el problema, que se pensaba que el ministro tenía ciertos privilegios que el resto de la iglesia no lo podía tener. Es mentira. Miren, en ustedes hay dones de milagros, de prodigios, de sanidades. En ustedes están, óigame, la palabra profética, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. En todos ustedes está. Pero eso de pensar que no, solo el pastor, eso es una falta de conocimiento de Dios. Y a veces nosotros los ministros como que ayudábamos a eso, para hacerle sentir a la iglesia que yo soy un poquito más que usted. Mentira, eso es mentira. Somos igualitos. Que yo tengo esta responsabilidad y le pido al Señor que la pueda llevar adelante. La responsabilidad de transmitirle lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia. Y que usted pueda crecer conmigo y que todos juntos nos veamos en el reino de los cielos. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy, hermano, el mayor servirá al menor. El que se crea más que los demás será el que sirve a todos los demás. Porque en la iglesia, escúchelo, no hay estatus. En la iglesia no hay alguien mayor a otro, es mentira. Si usted ha leído los evangelios se dará cuenta que mi Señor Jesucristo aborreció eso de los estatus en Israel. Los religiosos y los políticos, escribas y fariseos, se hacían sentir como mayores a los demás. El Señor Jesús mismo dice, escogían las primeras sillas en las reuniones. Les gustaba que les dijeran rabí, que le hicieran reverencia. El Señor aborrece eso, hermano. El Señor aborrece que tengamos a alguien como superior a nosotros. El Señor aborrece, el estatus lo aborrece Dios. El que tenga dones, sirva a los demás, para eso los recibió. No para sentirse superior a nadie, para sentir que Dios lo ha llamado a trabajar más que los demás. Entonces, de esa manera, usted conoce a Dios.
De esa manera usted está dándole a conocer al mundo que usted conoce a Dios, a ese Dios que estuvo aquí en la tierra, sirviendo a todo mundo, haciendo bienes y no males, no afectando a nadie, mi hermano, ni con murmuraciones, ni con chismes, ni con odio, ni con resentimiento, ni amargura, haciéndole bien a todo mundo. Cuando usted y yo conocemos al Señor, entonces hacemos lo mismo que el Señor Jesús hizo en la tierra. A nadie tumbamos, a nadie engañamos, a nadie manipulamos, a nadie le hacemos daño, le hacemos el bien a todos, en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Bueno, dele la gloria a Dios y se la va a dar. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Dígale conmigo al Señor que usted lo quiere conocer cada día más, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Es tu palabra, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a entender tu voluntad todos los días mejor, Señor. Padre, hoy quisiéramos pedirte que todo principio de hombre, toda enseñanza humana, todo mandamiento humano, todo aquello que en nosotros esté como referencia al conocimiento que hemos adquirido de ti, sea desarraigado, arrancado, sacado de nuestra vida, Señor. Mis hermanos y yo renunciamos hoy, Señor, al conocimiento que recibimos de un hombre, Señor, de ti, de tu carácter, de tu pensamiento, de tu intención. Renunciamos a todo lo que no sea bíblico, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo lo que no venga de tu palabra, todo lo que no esté alineado con la verdad, de tu carácter, de tu pensamiento, de tu intención, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, y te pedimos, permítenos conocerte, Señor, permítenos avanzar en el conocimiento de ti y de tu palabra, permítenos conocerte un poco más cada día, Señor, y entender mucho mejor tu voluntad. Padre, hoy nos apartamos de fábulas, hoy desechamos, Señor, el engaño y la mentira que de pronto en nuestra propia mente pueda haber, pensando que tú eres, Señor, aquel que solamente está para prohibir colores, para prohibir, quién sabe, formas de sentarse, Señor. Pero hoy, Señor, queremos conocerte de verdad, a ti, a nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la vida eterna. Y tú lo dices en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que nos salvó de la condenación eterna. Ayúdanos a conocerte, Señor, a conocer tu verdad, a conocer, Señor amado, cómo piensas, Señor, cuál es la intención que tienes para con nosotros, Señor, y de esa manera vivir en paz, estar tranquilos en esta tierra, sabiendo que te tenemos a ti, Señor, como aquel que nos protege, que nos guarda, que nos respalda. Bendito Dios, revélate a todos nosotros, por favor. Revélate a la iglesia en este lugar y en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Revélate, Señor, a los que están, Señor, a través de la radio, de la web. Revélate, Señor. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, a entenderte, precioso Dios. Padre, que nadie nos venga a decir mentiras, que nadie nos venga a engañar, porque te conocemos, Señor, y te conocemos en nuestro carácter y en tu carácter, Señor. Te conocemos, Señor, allá en lo más íntimo de nuestro ser, y sabemos que te pertenece, Señor, y que viene de ti y que no viene de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo declaro familias bendecidas, sanas, libres, prosperadas. Yo declaro, Señor, que tu gloria, que tu gracia, Señor, está sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Padre, también quiero orar, bendito Dios, por este tiempo de 7 días de ayuno, Señor, los que los hicieron con nosotros, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que este tiempo de ayuno dé su resultado, Rey de Gloria. Tanto los obreros, los servidores, Señor, como la iglesia en general, reciban esa libertad de ligaduras de impiedad. Padre, que si mi hermano, que si mi hermana estaba esclavizado, Señor, en algún vicio, que si mi hermano, mi hermana, Señor, estaba atado allí, Señor, a un pensamiento, Rey de Gloria, alguna fortaleza en su mente, bendito Dios del cielo, Padre, o tal vez, Señor, estaba atado a un pecado, Padre bendito, que este tiempo de ayuno que Él hizo para ti, Señor, que ella hizo para ti, sea suficiente para soltar esas ligaduras de impiedad, para quitar, Señor, todo yugo que lo tenía esclavizado, atado, Señor, a algo del mundo, a algo de la carne, Señor. Destruye, pudre, Señor, ese yugo, Rey de los cielos, y esa carga que había en la vida de mi hermano, esa carga que no podía, que no lo dejaba tranquilo, que no lo dejaba dormir tranquilo, Señor, que no lo dejaba amar a su esposa, amar a su esposo. Esa carga, Señor, que estaba llevando ese jovencito, esa jovencita, sea quitada, Señor, a través de estos tiempos de ayuno, Señor, que tú nos has permitido, Padre Celestial. Pero también, Señor amado, que a través de este ayuno nos des la capacidad de dejar ir libres a aquellos que teníamos presos, Señor, en nuestras acusaciones,
en nuestro señalamiento, que nos permitas, que nos des la capacidad para perdonar a aquel que nos hizo daño. Ayúdanos, Señor, lo queremos hacer, lo queremos recibir de ti, Padre bendito, a través de este tiempo que hoy concluimos, bendito Dios. Pero también, Señor, como lo dice tu palabra, esperamos que este tiempo de ayuno haya apartado de nosotros, Señor, ese género de incredulidad, esa herencia, Señor, de duda en lo que tú dices, en lo que tú has hecho a través de Jesucristo, y que libre, Señor, de ese género de incredulidad, podamos crecer en fe, podamos crecer en la confianza en ti y en lo que tú has hecho, en lo que has determinado para nosotros. En el nombre de Jesucristo, trae, Señor, trae esa bendición poderosa a través de este ayuno, Señor, que la iglesia y todos nosotros hemos hecho en este tiempo para la gloria de tu nombre, para beneficio nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.